Vamos a tener una oración y así vamos a pasar de inmediato a lo que es el estudio de esta tarde, que corresponde con los pactos bíblicos. Señor Jesús, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar acá, y gracias por tu amor y misericordia y tu gran bondad. Te pido tu bendición para los hermanos que están en la casa, los que están estudiando, los que están llevando el estudio bíblico, para que seas tú, oh Dios, glorificado en la vida de ellos. Habla a nuestro corazón y dirígenos en todo para que seas tú exaltado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir viendo hoy lo que es el pacto con Moisés. Ese es el que vamos a ir analizando en esta tarde. Y vamos a ver la parte de la ley. Es importante los pactos bíblicos porque, hermanos, nosotros hemos venido viendo que Dios ha hecho promesas a Israel. Por ejemplo, en el pacto con Abraham, Él le promete una tierra, le promete una familia, va a ser benditas todas las familias de la tierra con Él. Y esto, o sea, toda esta forma que hace promesas Dios, tienen que cumplirse en algún momento de manera literal. No pueden ser cumplidas de manera alegórica, espiritual o simbólica, porque Dios no miente. Dice la Biblia que Dios no puede mentir, y cuando Él ha prometido algo, Él no puede cambiar. Si usted promete algo y lo promete en físico, usted le dice a un niño: si usted se porta bien, le voy a regalar un libro. Pero cuando el niño se porta bien, usted dice: no, pero le voy a dar algo mejor, le voy a dar una lectura, yo le voy a leer el libro. Entonces, realmente no está cumpliendo usted una palabra, tiene que hacerlo tal y como lo dijo. Eso es, en el caso de los pactos, la importancia para poder ver los cumplimientos de la profecía. Ahora, el pacto de Moisés tiene una importancia. Cuando hablamos del pacto de Moisés, vamos a ver una importancia, porque el pacto de Moisés nos va a decir una diferencia entre lo que Dios ha prometido y lo que nosotros estamos viviendo, o lo que nosotros estamos escuchando de otras personas. Para comenzar, quiero explicarles bien que el pacto con Moisés es un pacto que fue instituido en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Voy a ponerles allí las indicaciones. Se instituye en Éxodo 19 y 20, cuando Jehová baja al monte. Ya la dispensación existe, o sea, ya está la dispensación de la ley con Moisés. Ya ahí empezó la dispensación de la ley. Dios comenzó a formar todo el proceso. Aquí lo que se da es el pacto. Es igual que con la iglesia. Cristo Jesús va a fundar la iglesia en Mateo capítulo 10, pero el pacto se confirma en la cruz. Es más o menos lo mismo, ese proceso de preparación. El pacto es el que estamos viendo en este caso, no la dispensación en sí. Este pacto con Moisés, que se instituye en Éxodo 19 y 20, tiene 4 características básicas. En primer lugar, es una ley moral. Esto es muy importante. Antes de continuar, primero quiero explicarles, hay algo importante sobre las 4 características. No son 4 leyes o 4 tipos de leyes. Usted va a oír a mucha gente decir: es que Cristo cumplió toda la ley ceremonial y solo tenemos que cumplir la ley moral. Entonces ya no hay que hacer nada de ceremonias, pero sí hay que cumplir los 10 mandamientos. Eso es ilógico, porque la ley es una sola estructura. Yo no puedo separar la ley. La ley es todo un cuerpo. Incluso nuestra ley humana. Yo no puedo decir: voy a cumplir solamente una parte de la ley de Costa Rica y el resto no es importante. No, toda la ley es importante. En este caso concreto y muy específico, quiero que nos quede bien claro que la ley de Moisés es un conjunto. Entonces, tanto la ley moral como la ley civil, como la ley ceremonial y la ley espiritual que se menciona en el Antiguo Testamento en Éxodo 19 y 20, es decir, donde están los 10 mandamientos,
es un solo conjunto, es un paquete, yo no lo puedo separar. Es decir, si yo tengo que cumplir un mandamiento, tengo que cumplirlo todo, ¿ok? En este aspecto del pacto con la ley de Moisés. Ahora, la ley moral que está resumido en el Decálogo, en los 10 mandamientos, se representa como la ley que se representa como un sistema judicial, moral y ético. Ustedes van a ver que en Éxodo capítulo 20 está dividido en 2 secciones, primero hacia Dios, los primeros 5 mandamientos, y después hacia nuestros semejantes, los últimos 5. El que hace la división entre los 5 es honra a tu padre y a tu madre. Esa es la parte de la ley moral o la ley de Dios, pero también es una ley espiritual. O sea, no solamente es moral, no solamente designa principios, no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás, no solamente eso, sino que no debo adorar ídolos, no debo tener imágenes representativas de Dios. Es una ley completa, o sea, es un solo paquete, yo no puedo separar eso. Es muy claro que la ley de Dios es el carácter. En Romanos 7:12 se menciona que toda la ley se resume en una sola cosa, y se menciona también que la ley refleja el carácter justo de Dios. La ley de Moisés no es mala, es muy buena, más bien es tan buena que no la podemos cumplir, porque refleja el carácter de Dios para con nosotros. De los 10 mandamientos van a surgir un sinnúmero de leyes, 613 leyes, y es algo bastante extenso, ¿verdad? Para entender, son muchísimas leyes que están en la Biblia que se deben cumplir, y usted va a ver que son leyes no solo civiles, sino también ceremoniales, morales y espirituales, y todas están mezcladas. Por ejemplo, la ley civil ordena y legisla toda la sociedad judía, cómo debe funcionar. Es la forma meticulosa y específica. Esa parte civil de que si una mujer es agredida cuando está embarazada y el niño en el vientre muere, es un homicidio. Está esa parte donde la mujer y el varón tienen que casarse, donde hay pena de muerte para la violación, donde hay pena de muerte para la agresión, donde hay una serie de cosas. Eso es la ley civil. Pero la ley civil incluye la ley moral, porque también especifica cosas morales, e incluye una ley ceremonial. Por ejemplo, un hombre hiere a una mujer y ella aborta. Si el niño no muere, él tiene que pagar con una ceremonia y tiene que pagar en efectivo el daño que hizo. No hay muerte, puesto que el niño no murió, entonces la persona no va a morir. Pero la ley de Moisés establecía que si el niño cuando era abortado moría, la persona el causante del aborto tenía que morir igual. Pero si no era así, había una ley ceremonial y una ley civil que dirigía eso. Ahora, también hay una ley moral sobre la parte sexual, sobre la parte de relaciones entre personas, cómo se tratan, por ejemplo, ante un anciano ponerse de pie, etcétera, etcétera. La ley es todo un conjunto, es toda una estructura que no podemos evadir. Y la ley es espiritual. La ley de Moisés es espiritual y es profundamente perfecta. Usted lo puede ver en la Biblia, por ejemplo en Romanos 13 del 8 al 10 y en Gálatas 5:14. Allí se nos dice que la ley es espiritual y es profundamente perfecta porque es el carácter de Dios. Entonces la ley de Moisés es todo un proceso, es todo un conjunto que no puedo separar. Cristo viene a cumplir todos los lineamientos de la ley y yo no estoy, ni usted como hijo de Dios, sujeto a la ley. Es decir, usted no debe seguir la ley en ciertos pasos, sino que Cristo Jesús aplica la ley a sí mismo y después solamente nos da principios de vida que están obviamente relacionados a la ley porque es el carácter suyo, pero no en el sentido del pacto, que si usted desobedece se va a ser castigado, o si yo desobedezco me van a matar. Hay perdón, hay restitución, hay una serie de cosas diferentes que Dios en Cristo Jesús ha cambiado en cuanto a la aplicación de la ley. Pero la ley sigue siendo una parte importante. Lo que quiero aclarar acá, hermanos, es que
no nos apeguemos a la ley. Hay muchas cosas sobre la ley y no debemos estar pensando que debemos hacer las cosas conforme dice la gente de ahora, ¿verdad? La otra parte que tenemos que ver con los mandamientos de Dios, que es lo que hemos venido hablando, es esa división de los mandamientos de Dios. Son 10 mandamientos divididos en dos partes. Los primeros 5 son acerca de Dios y los últimos 5 son acerca de los hombres o acerca de las personas. Una de las características interesantes es que este pacto incluye un día como la señal del pacto. Esa señal del pacto es el sábado. Nuestra Reina Valera 1960 casi siempre traduce día de reposo. No traduce el término, no pasa al término hebreo Sabbat, que pasa a ser en griego sabatón, que de donde viene nuestro español sábado. No se utiliza el término de la 1960, siempre usted lo va a leer como día de reposo. El sábado es el día característico de la antigua dispensación de la ley y no nos corresponde, porque el sábado, como Cristo lo cumplió toda la ley, según Hebreos capítulo 4, nuestro reposo ya no es un día, es una persona. Entonces, si yo descanso en Cristo, estoy cumpliendo ese mandamiento del sábado. Entonces, si yo quiero cumplir el sábado, yo debo descansar en Cristo, creyendo en Él como Salvador y depositando toda mi confianza en Él. Ese es el reposo que tenemos, no es el sábado, ni tampoco el domingo. Algunas iglesias pasan toda la estructura del sábado al domingo y entonces los hermanos no pueden ir ni al almacén a comprar nada porque no pueden salir, solo tienen que estar en el templo o tienen que ir a la casa a orar y una serie de estructuras que no están en la Biblia. El reposo cristiano es una persona, eso está en Hebreos 4. Nuestro reposo, nuestro sábado es una persona. El domingo nos reunimos, obviamente, porque Cristo resucitó domingo y porque las iglesias del primer siglo se reunían domingo. Por esa razón nosotros también nos reunimos domingo. Otra cosa que tenemos que ver es que el sábado es meramente de aspecto humano. Eso está en Mateo 2:27. Es meramente humano. El reposo, como dije, de la nueva creación es una persona llamada Jesús. También era un pacto, el pacto de Moisés, que bendecía o maldecía según la obediencia del hombre. Usted tiene Deuteronomio 28, donde están todas las maldiciones. Bendito tu entrar y bendito tu salir, o maldito tu entrar o maldito tu venir, según la obediencia. Era un pacto que bendecía o maldecía de acuerdo a la condición de cada persona. Habría bendición si eran obedientes y habría maldición si eran desobedientes. En Cristo Jesús no es así. Las bendiciones no están condicionadas a su obediencia. Las bendiciones están allí y son suyas. Pero si usted desobedece, no es que no recibe esa bendición. Lo que pasa es que la desobediencia nubla los ojos y no podemos disfrutar la bendición que ha sido dada, y por lo tanto Dios provee en Cristo el perdón de pecados para que, confesando los pecados y no volviéndolos a hacer, podamos disfrutar las bendiciones que Cristo Jesús nos ha dado. Pero no está diciendo que usted pierde bendiciones, realmente no las pierde. Cristo Jesús se las ofreció. Ahora, cuando hablamos de bendiciones, hablamos de las bendiciones del pacto en Cristo Jesús. Pero una cosa es esas bendiciones de un pacto y otra cosa son las bendiciones que Cristo ha prometido a la obediencia, que es muy diferente. Por eso a veces nos confundimos, porque la gente o las personas que enseñan toman todas las bendiciones y las meten en un asunto del pacto, cuando no debe ser de esa manera. Las bendiciones son diferentes, viniendo de una perspectiva distinta. Entonces usted es bendito en Cristo Jesús y no tiene que buscar la bendición, ya usted la tiene. En el momento que creyó en Jesucristo como Salvador, usted es una persona bendita. Pero en el pacto de Moisés no era así. Si usted no obedecía, usted no era bendito, ¿verdad? Esa era la parte circunstancial, era la diferencia. Ahora, aquí hay algo que quiero esclarecer. El pacto de Moisés
este pacto del que hablamos, de la ley de Moisés, aplicaba tanto a creyentes en Dios, salvos, como a no creyentes. O sea, aquí era solamente hacia la nación de Israel. Habían judíos que nunca creyeron en Jehová, nunca se arrepintieron de sus pecados, pero al ser obedientes a los principios de la ley recibían la bendición. Como sucede ahora con los judíos, ellos cuando obedecen reciben la bendición de Dios, y no es un asunto de ahondar mucho. Podemos ver que la mayoría de judíos tienen muchas bendiciones materiales, a pesar de que ellos rechazan a Cristo, a pesar de que tal vez el carácter de ellos hacia otras personas no es el más humano requerido, pero ellos han obedecido principios de la ley y la bendición está allí. Dios no va a cambiar eso. En Cristo Jesús tenemos las bendiciones de la salvación de forma permanente, y mi salvación y las bendiciones que trae la salvación no son condicionales, no se condicionan a mi obediencia. Pero las bendiciones materiales y las bendiciones de paz y de tranquilidad en el corazón sí tienen una condición, que es la confesión de pecados, que eso lo explicamos con mucho detalle cuando hablamos sobre el principio del perdón. Si usted vio la clase del perdón anterior a esta, usted está entendiendo a qué me refiero con eso. Ahora, también hay otro punto en cuanto al pacto con Moisés, y es que la ley de Moisés no es para los creyentes en Cristo. Eso estamos de acuerdo, pero quiero explicar por qué no es para nosotros. No es porque la ley de Moisés esté anulada. Jesús es bien claro en Mateo 5:17 que Él no vino a anular la ley, Él vino a cumplir la ley. Por eso no aplica a nosotros. La ley de Moisés no aplica a nosotros, porque cuando usted cree en Cristo, usted está viviendo el cumplimiento de la ley en Cristo. O sea, Cristo la cumplió por usted. Pero no significa que usted está libre de responsabilidad, o yo estoy libre de responsabilidad, en relación a la obediencia a la ley de Cristo que está en el Nuevo Testamento. Esa es la nueva ley y la reinterpretación de la ley, que si usted observa bien, la ley del Nuevo Testamento, toda depende de la ley de Moisés, porque es el carácter de Dios. Solo que algunas cosas de la ley de Moisés fueron cumplidas en Cristo Jesús, y por lo tanto ya en el pacto de Moisés nosotros no entramos en ese punto. Las maldiciones que tiene la ley de Moisés se cumplieron en Israel. Caso de Deuteronomio 28. Esas maldiciones se cumplieron en Israel. El libro de Lamentaciones usted lo puede leer y se va a dar cuenta que allí recibieron maldiciones. La maldición de Deuteronomio, por ejemplo, 28:37, se cumple en la mayoría del tiempo de Israel, porque las naciones judías la nación judía ha sido despreciada y desplazada por todas las naciones gentiles. También se ve que en la historia de Israel, por su desobediencia, ha sido conquistado, ha sido devastado, ha sido expatriado. Usted como hijo de Dios no es conquistado, no es devastado, ni va a ser expatriado, porque su ciudadanía está en el cielo. Es un aspecto totalmente diferente. En ese punto, la ley de Moisés, aunque revela el carácter de Dios, las bendiciones tienen objetivos diferentes. Lo que nos enseña las dispensaciones y los pactos, hermanos, es que Dios trata diferente a las personas, y el hecho que a nosotros los hijos de Dios en Cristo no nos aplique la ley de Moisés no significa que yo no tengo que hacer nada. Al contrario, hay un montón de leyes. Está el Sermón del Monte, por ejemplo, que usted tiene que leer y ver los principios de vida que tiene el cristiano. El pacto de Moisés se va a unir con el pacto palestino. No le vamos a dedicar mucho tiempo al pacto palestino, porque se enfoca sobre el reino milenial, que es lo que vamos a ir sacando poco a poco. Pero este pacto se une no en relación al cumplimiento, sino solamente en relación al reino. Por eso a veces nos confundimos. El pacto de Moisés tiene que ver con bendiciones materiales presentes, pero después se une con el pacto palestino solamente en relación al milenio, no en relación a lo anterior. Como dijimos, tiene una marca, que es el sábado, mientras que los cristianos tenemos el domingo no como una marca, sino como un recordatorio o un memorial de la resurrección de Jesucristo. Si usted trabaja domingo, usted no peca. Si usted tiene que hacer algo domingo, usted no peca. El problema es que cuando usted toma ese concepto de que, bueno, no es malo trabajar domingo, entonces yo no vuelvo a la iglesia, yo no voy a ir a la iglesia, no voy a reunirme porque tengo que trabajar, y usted no se esfuerza por estar en la iglesia,
del Señor, ahí sí hay pecado, porque usted se está desligando de la comunión, y nosotros tenemos la comunión el primer día de la semana, por lo que es la costumbre de celebrar la resurrección de Cristo. Ahora, en Gálatas capítulo 3:13 se revela que Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero hay ciertos principios de la ley que el Nuevo Testamento absorbe y nos dice que debemos aplicarlo o debemos vivirlo, como la parte moral, como el no comer sangre, como el etcétera, etcétera, que vienen desde Noé hacia acá. Esto, como dije, se fusiona con el pacto palestino. Ahora, para terminar esta parte, no es verdad que el domingo fue instituido por Constantino. Constantino solo reconoció que los cristianos celebraban sus reuniones el domingo y lo hizo legal. Fue lo único. Ahora, muchos dicen que si yo celebro el domingo estoy con un día pagano. Eso es muy ridículo, con el respeto. Es ridículo porque todos los días están dedicados al paganismo, incluyendo el sábado. Depende de la perspectiva que usted lo vea. Si usted lo ve desde el punto de vista romano, por ejemplo, en el panteón romano, todos los días están dedicados a un dios y el sábado está dedicado a Saturno, pero no por eso ya no tenemos que tener sábado. El domingo está dedicado al dios Sol en muchos países, y eso desde mucho tiempo, el primer día de la semana, pero el sábado también fue dedicado igual en muchos países paganos. O sea, usar ese argumento es realmente tratar de salir por la tangente con una verdad real. Celebramos el domingo porque Cristo resucitó el primer día de la semana, y de hecho, hermanos, el único idioma, creo, incluyendo creo que el portugués, el único idioma que tiene el término día del Señor para el primer día de la semana somos nosotros. La palabra domingo viene del latín y significa precisamente día del Señor. Domingo viene de Dominus Dei, que tiene que ver con el día del Señor. Entonces, eso de decir que el domingo es pagano sale de contexto. Ahora, siguiendo con lo de los pactos, el pacto de Moisés, tenemos en Éxodo 19, del 5 al 6, el pasaje donde Dios habla sobre este pacto, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, creo. Estoy tratando de dejar claro este aspecto, pero, y lo quiero dejar claro, hermanos, porque he oído a mucha gente decir que el pacto de Moisés es un pacto que todavía debemos cumplir. Allí tenemos la montañita y tenemos a Jehová reflejado en la luz, y tenemos todo lo que es este proceso de cuando se da el pacto de Moisés, cuando se da la ley, ¿verdad? Entonces dice ahí: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, esto es interesante porque los 10 mandamientos no fueron dados en secreto. Éxodo 20:18 dice que todo el pueblo consideraba la voz y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Es decir, el pueblo escuchó los 10 mandamientos. Este pacto fue directamente con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo iba a recibir si obedecía. Aquí queda claro un principio: no hay elección y predestinación sin salvación, porque aquí la gente, si era obediente, lo recibía, y si no era obediente, no lo recibía. Esto es una decisión de ellos. Simplemente ellos tenían que tomar una decisión. Ahí está libre albedrío. Lo que pasa es que la elección soberana y la soberanía, y la predestinación son producto de la salvación y no a la inversa. O sea, la salvación no es producto de eso, es a la inversa. La salvación es la que produce esas dos cosas. Otro tema, pero para que les quede allí claro. Ahora vamos a pasar, y espero que haya quedado claro esa parte allí. Creo que la vimos el domingo pasado, pero era para que quería reformar esa parte. Ahora quiero que veamos otro pacto, que es el pacto de David, ¿verdad? Que es muy importante también.
El pacto de David, usted lo puede ver en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 9. Este pacto es incondicional y tiene un cumplimiento absoluto en Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús es el que cumple el pacto de David. En este pacto se prometen 3 cosas básicas, y esto es muy importante. Primero, se habla en 2 de Samuel capítulo 7 de el trono de David, de la autoridad del rey y de la esfera gubernamental real. En esas 3 áreas es donde se va a desarrollar todo este pacto. Entonces usted va a ver que en el pacto de David se va a mencionar la casa de David. David es de la tribu de Judá. Cuando David llega a ser rey, la tribu de Judá domina sobre las otras tribus, y por esa razón es que ahora casi todo el mundo a los israelitas les dice judíos. La razón es precisamente esa, porque David gobernó desde la casa de Judá sobre todo Israel. Ahora, tenemos la casa de David, tenemos la casa real, ¿verdad? Que es la que Dios promete aquí en 2 Samuel 7 del 8 al 9. Esa casa real incluye el trono, la autoridad y la esfera gubernamental. Entonces tenemos la casa de David, que es la familia de David, y hay una casa real que es el reino de David. Ahora, hay algo más que es en el punto 3, que usted lo ve allí, la casa de Jesucristo. Jehová mira proféticamente en todo esto a Jesús. Él ve la casa de David, él ve la casa real, pero él se enfoca precisamente en el hombre que va a cumplir las promesas, que se llama Jesucristo. Y él es el de la casa. Él va a ser el amo de la casa, él va a ser el jefe de la casa, él es el dueño de la casa. Todos los demás somos simplemente mayordomos de la casa. Dios es el dueño de esto. Pero en el caso del pacto de David, igual que los demás pactos, va dirigido solamente a Israel en este punto. Recuerden que en 2 Samuel 7 no existe la iglesia, ni tampoco la idea siquiera de eso, era un misterio. Entonces Jehová mira proféticamente a Jesús, en tanto que Salomón, que es a quien se le da la profecía en 2 Samuel 7:14, es un tipo de Cristo. Quiero que veamos 2 de Samuel 7:14. Si usted tiene su Biblia, búsquela para que lo pueda leer. Dice allí, yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Él está hablando de Salomón. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Ese pasaje, la primera parte, está siendo dirigida completamente a Salomón. Es el hijo de David. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 8, Hebreos 1:8, usted va a ver que el trono de Dios se le da al Hijo, porque Él es Dios, y es para siempre, y no está condicionado a su obediencia. A su obediencia, si hace bien o mal, porque Él nunca va a hacer mal, Él siempre va a hacer lo bueno. Entonces en Hebreos 1:8 leemos, mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Está hablando de este pacto que se va a unir con el pacto nuevo que va a ser en Jesucristo. La señal del pacto, en el caso de Moisés, era el sábado. En el caso de Abraham, era la circuncisión. En el caso de Noé, era el arco iris. Pero en el caso de David, era el hijo. Era un hijo que iba a nacer. Y esa señal se da a la profecía, la primera parte se le da a Salomón, pero la Biblia en el Nuevo Testamento mira a Cristo. Ok, eso está en Lucas 2, del 11 al 12. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Entonces, cuando dice esto, la palabra de Dios está cumpliendo la señal del pacto de David. Entonces, eso es algo importante para tener en cuenta. Ahora, en el pacto con David,
vamos a ver que el pacto con David está completamente centralizado en el Señor Jesucristo. Recordemos que el nombre de Jesús, Él es Jesús el Cristo. En los años 1870, 1900, se unieron los dos, el nombre y el título, y se formó un nombre que se llama Jesucristo. Ya eso los expliqué. Siempre en la Biblia es Jesús el Cristo, porque hablamos de un hombre físico. A veces usar Jesucristo como que nos hace pensar que Él es como un espíritu o un ser etéreo o un principio, pero no, la Biblia habla precisamente de un hombre llamado Jesús. Este hombre en la Biblia se refleja de varias maneras, y por lo menos hay 7 cosas que se dicen de Él. Él es humano 100%, pero también es divino, es Dios. Él es un rey sufriente, porque Él viene a sufrir por su pueblo, a dar la vida en rescate por muchos. Él es un rey que hereda 2 tronos, el trono de David y el trono del cielo. Eso está en el Salmo 68, 18 y en el Salmo 110 del 1 al 7, que quiere decir que Jesús hereda no solo el trono de David, sino el trono del cielo. Nosotros pertenecemos al reino del cielo, mientras que los judíos están con el reino de David. Es un rey sacerdote. Por primera vez en toda la historia del pueblo judío, el sacerdote se hace rey y el rey es sacerdote. También es un rey establecido en juicio, es decir, en este caso el reino del hijo de David será establecido mediante un acto en 2 partes, que es un acto de juicio, que es descender del cielo y juzgar a los enemigos para él declararse rey. Y eso es lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo. Después de que él arrebate a los santos, Jesús después va a venir a establecer su reino milenial, y él va a ser el rey establecido en juicio. Viene como rey y va a juzgar a las naciones. También es un rey con un reino que viene. Es decir, el reino de este rey todavía no está. Este reino es el reino milenial. Eso es lo que nos promete, lo que promete la palabra de Dios en el Salmo 72 del 8 al 11. Y es muy interesante porque este reino que viene es tiene 2 partes: la venida visible para establecer el reino, y el reino establecido sobre Israel y el reino establecido sobre los gentiles. Solo Jesús va a gobernar el mundo entero, pero Israel solo tendrá el reinado de Palestina, como promete, y Dios le prometió a Israel eso, ¿verdad? Ok, ahora otra cosa interesante de esto es el juicio que va a haber al final, el juicio del rey. En Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16, encontramos que el reino sacerdotal de Cristo Jesús es eterno y es efectivo. Es un rey sacerdote y él va a juzgar. Allí en Hebreos 4, 15 al 16 dice: porque no tenemos un gran sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, sino tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí en la gráfica que ustedes tienen es más o menos una descripción artística de lo que dice Apocalipsis sobre Jesús sentado en el trono para juzgar las naciones. Allí usted puede observar el arca del pacto de la ley de Moisés, que va a estar en ese lugar porque ya está cumplida. No es un símbolo, en la Biblia se da como un hecho. Tenemos también el trono donde va a estar Jesús, y tenemos a los ángeles y a la multitud abajo, ¿verdad? Ahora, esto es un juez, una persona que va a juzgar. Él va a reinar, él va a gobernar, porque él es un rey sacerdote. Esto es importante en el caso del pacto con David. O sea, el pacto que Dios le hace a David en segundo de Samuel es que él va a tener un reino, pero nunca ha llegado ese reino. Hasta la fecha nunca se ha cumplido. Ese reino se va a cumplir en el reino milenial, cuando Jesucristo regrese. También vamos a ver que todo ese pacto de David
y el pacto de Moisés y el pacto con Noé, o sea, todos los pactos van apuntando a un solo pacto, que es el que va a cumplir casi todas las características, que ya está consumado. Ese pacto que viene es un nuevo pacto que ya está consumado, y ese es el pacto que se realiza en nuestro Señor Jesucristo. Este pacto fue establecido en Cristo y es incondicional, porque Cristo es el mediador de un nuevo pacto mediante su sacrificio en la cruz. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra manera de ser salvo, solamente por Cristo Jesús. La cruz, y en el punto 2, ahí ustedes ven que dice que es efectuado en la cruz, pero no incluye a la iglesia, entre paréntesis dice en parte, porque es dado antes de ella. El nuevo pacto se menciona en varios pasajes del Antiguo Testamento, como Jeremías 31:31, pero no existe la iglesia. ¿Por qué pongo allí que no incluye la iglesia, pero entre paréntesis en parte? Porque sí hay beneficios de ese pacto que usted y yo estamos disfrutando ahorita, como la redención, el reino de los cielos, y estamos disfrutando las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Cristo es nuestro Rey, no solamente es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey, es nuestro hermano mayor. Él es el que nos cuida y Él es el que nos protege. Él es el Rey de Reyes. Pero el pacto en sí, el nuevo pacto que se promete en Jeremías, tiene que ver con la casa de David y tiene que ver con las promesas dadas a Abraham. Por ejemplo, esto que acabo de decir en el punto 2, no significa que habrá un solo pueblo en el cielo. Como algunos dicen, ya cuando todos nos muramos, todos vamos a hacer una sola cosa ya. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay familias. Recordemos esto y se los voy a explicar ahorita, si Dios nos permite. Me voy a extender un poquito de las 6:30 porque por errores comencé un poquito tarde. Pero vamos a ver la iglesia, que es muy importante. Pero recuerde que en el cielo hay familias. Está la familia de Dios, que es una familia grande, una familia de todos los salvos. Pero esa familia tiene familias. Y la Biblia usa el término plural en Filipenses, de quien toma nombre toda familia. Es decir, no solo hay una, hay varias familias en el cielo. En estas familias están los ángeles, está Israel, están los santos antes de la ley, están los santos de la iglesia, están los santos que no son parte de la iglesia, y todo ese son familias. Todos vamos a estar juntos en un solo lugar. Pero hay unas diferencias en cuanto a esto, porque los del milenio, por ejemplo, no van a ir al cielo como nosotros, a la Nueva Jerusalén, sino que ellos van a vivir y heredar la tierra nueva y el cielo nuevo. Nosotros estamos en la Nueva Jerusalén y ellos van a estar en otro lado, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, en el punto 3 dice que está dirigido especialmente a Israel, porque en Cristo se cumplen todas las promesas dadas a Israel. El nuevo pacto incluye un juicio y una restauración sobre Israel. Eso es bien claro en Mateo 26:27, en Hebreos 8 del 6 al 13 y en Génesis 15:5. Es un pacto eterno que se logra por la sangre de Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 10:16. El pacto antiguo que fue hecho en Moisés está pronto a desaparecer, pero no ha desaparecido. Es decir, sigue vigente hasta que ya este mundo no exista. Dios sigue juzgando de acuerdo a esa ley. Hay gente que dice, es que ya no estamos bajo la ley. Usted y yo que hemos creído en Cristo, no. Pero según 1 de Timoteo capítulo 1, todos los pecadores sí están bajo la ley, y la ley los está condenando. Y ellos tienen que creer en Cristo para ser libres de esa maldición. Hay que usar la ley legítimamente, no puedo decir que está anulada. Si digo eso, estoy diciendo que el carácter de Dios se anuló y tenemos un carácter nuevo. No, Dios es el mismo. Solo que la ley de Moisés va a tener todo el cumplimiento al final de los tiempos, y ya no va a ser necesaria porque la vamos a cumplir por el nuevo pacto que va a ponerse en el corazón. El nuevo pacto tiene dos características, que es la promesa de santificación, es decir, todos los judíos y todas las personas que entran en ese nuevo pacto van a ser completamente santificadas. Quiero que entendamos un punto. La santificación está en 3 etapas en la Biblia. La Biblia nos manda a ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Eso está en 1 de Pedro. Pero también dice que yo soy santo.
Entonces hablamos de una posición y hablamos de una práctica. Y también dice que Él nos santificará en Romanos capítulo 8, como algo futuro, porque hay una santificación presencial, de estado. Yo soy santificado, apartado para Dios, pero yo tengo que apartarme para Dios en mi vida de manera constante y permanente cada día, y al final de los tiempos seré apartado absoluta y completamente en carácter, pensamientos y obra para Dios allá en el cielo, y ya ahí sí no vamos a tener que luchar con el pecado ni con la maldad. La otra punto es que la promesa que trae el pacto es que todos conocerán a Dios. Eso es una promesa que se da en la Biblia, de que todos conocerán a Dios. Eso está en Jeremías 31:34 y en Isaías 54:13. En Jeremías 31:4, Isaías 54:13, donde dice que la ley va a ser escrita en el corazón. Vea qué interesante, porque no está diciendo que la ley se elimina. La ley va a ser tan integral a nosotros que la vamos a poder cumplir en el cielo sin fallar. Ya la parte ritual no, porque fue cumplida en Cristo. Pero la parte espiritual sí la vamos a cumplir, todo lo demás. Lo ritual no, porque lo cumplimos cuando creímos en Cristo. Ahí se cumplió toda la parte de la ley ritual. Por eso es que usted y yo no celebramos nada ritual. Cristo lo cumplió. Cuando yo creo en Cristo no necesito nada ritual, porque Cristo es quien ha cumplido eso. Entonces yo no estoy desobedeciendo, estoy cumpliendo en Cristo Jesús. El nuevo pacto es para Israel, pero los miembros de las iglesias, los santos de Dios, en esta era dispensacional, gozan de las bendiciones del pacto y de los privilegios del pacto. Eso lo dice Efesios capítulo 2, 11 al 20. Gracias a que Jesucristo nos salvó. ¿Cuándo se anula este pacto? Este pacto realmente no se anula. Lo que hace es que se cumple completa y absolutamente desde que Cristo muere en la cruz, pero va a ser aplicado literalmente en el milenio. El milenio son las fiestas de las bodas del Cordero y es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Son dos actividades en una, que lo vamos a explicar más adelante conforme vamos avanzando. Ahora, siguiendo con lo de este pacto, una de las cosas interesantes es que el pacto nuevo y el pacto palestino tiene algunas cosas muy similares, pero a la vez muy determinadas en la profecía. En el pacto palestino hay por lo menos 7 puntos que se deben considerar. El pacto palestino se va a cumplir, es decir, incluyendo el nuevo pacto, se va a cumplir cuando el Mesías regrese, porque Israel se arrepintió, el verdadero Israel, los que han creído en Dios, en Cristo Jesús. Ahorita Israel, algunos son salvos, pero la mayoría no. En aquel tiempo van a ser muchos judíos salvos, van a haber 144,000 judíos salvos. Eso, por lo menos, ese es un número que se da en la Biblia, en Apocalipsis 7, y esos van a representar a la Israel que va a entrar al milenio. Algunos judíos no van a ser salvos, pero algunos israelitas, pero hay 144,000 que sí. También Israel tiene que estar disperso hasta que Jesús venga, eso ha pasado. Hay 10 tribus que están perdidas, y ahorita hay muy pocas tribus, solamente hay 2 tribus bien reconocidas y establecidas en Israel. El resto andan diseminadas y no se han podido reunir por completo. El verdadero Israel tiene que ser salvo por la fe en Jesucristo. Este Israel debe ser juzgado junto con los gentiles al final de la dispensación de juicio. Y en el punto 5 dice que se va a prometer que el hijo de David, no un hijo, sino el hijo de David, será rey para siempre. Recordemos que el milenio es una dispensación transicional, y por empezado el milenio ya nunca va a terminar. Es decir, el milenio pasan los 1000 años, viene una guerra, pero Cristo Jesús ya sigue siendo rey, y en el nuevo cielo y en la nueva tierra el reino va a continuar tal y como se reflejó en el milenio. La única diferencia es que ya no hay pecado. También Israel será restaurado, pero no conforme a la dispensación de la ley de Moisés, y es un pacto que se consumará en Cristo mismo. Todo eso se va a cumplir al final de los tiempos, y todo eso se va a cumplir cuando la iglesia sea formada en el cielo y los santos sean arrebatados. Entonces, cuando ya todos estemos arriba,
va a comenzar este proceso de cumplimiento del pacto palestino. Quiero mencionarles, para terminar en esta tarde, que ya tenemos 50 minutos, quiero en estos 10 minutos espero mencionarles algo sobre Israel y la iglesia. En la Biblia se mencionan dos grupos: Israel, la iglesia, y los gentiles, o los gentiles, Israel y la iglesia. Los gentiles es el grupo étnico formados por la descendencia de Noé. Todos los que han descendido de Noé se les llama gentiles. Los israelitas son gentiles sacados de entre los gentiles por la fe de Abraham y forman un nuevo pueblo. Esa es la descendencia de Abraham. Aunque ellos vienen de los gentiles y Abraham era gentil, por haber creído en Jehová y haber hallado justicia, se cambia su condición, ya deja de ser gentil y pasa a ser de ser abrahámico. De allí va a venir todo lo que es Israel o los judíos. Después tenemos la iglesia de Dios, en términos generales, que son los salvados por gracia, que se hacen miembros por el bautismo en cada iglesia local. La iglesia de Dios no es gentil ni es judía. Muchos de la iglesia del Señor dicen: es que somos gentiles, no somos judíos. Bíblicamente no es correcto. No somos judíos nacidos en Israel, y para ellos somos gentiles, pero en Dios no somos ni gentiles ni judíos. Somos salvos y somos parte de esa nueva familia, de esa nueva humanidad que el Señor está formando. 1 Corintios 10:32 dice: sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Ahí está dividido las tres etnias. Ahora, la Biblia afirma que son tres grupos, y esto es muy importante tenerlo. Usted no es gentil, entonces no se relacione en el sentido de que es parecido a los impíos perdidos. Ellos son gentiles, nosotros no. Voy a explicarles qué significa la palabra gentil, porque con eso muchos cristianos creo que van a dejar de utilizarla, porque la palabra gentil no es muy buena en la Biblia. La palabra gentil viene en hebreo, en el Antiguo Testamento, viene de la palabra goy. Significa montón o manada, y regularmente se usa para los animales. Los judíos lo usaban en forma peyorativa u ofensiva en contra de las naciones no judías. Entonces se traduce en la Biblia a veces como nación o pueblo, pero los judíos usaban el término para tratar despectivamente a quien no era judío. Curiosamente, la palabra gentil como tal se utiliza solo en Isaías 9:1 en la Reina Valera 1960. En las demás versiones, en los demás textos bíblicos hay 56 versículos que mencionan la palabra gentil en el Antiguo Testamento, pero solo allí se menciona en español, y en el resto se traduce como nación o pueblo, ¿verdad? El uso en el Antiguo Testamento siempre se refiere a quien no es judío. Los voy a dispersar sobre las naciones harán guerra contra ustedes, etcétera, etcétera, porque los gentiles no son judíos, ¿verdad? Pero es peyorativo. Entonces, tratarse de gentil es ofenderse solo, ¿verdad? En este sentido. Ahora, vamos a ver también, vamos a ver la otra parte que es en griego. La palabra gentil en griego es étnicos. La letrita roja que ustedes ven allí, étnicos, es como se escribe. De allí tenemos la palabra etnia, que la usamos mucho ahora. Esa palabra significa precisamente etnia, nación, raza o grupo de personas. En el Nuevo Testamento se usa para separar las naciones no judías de Israel y de la iglesia. Mateo 18:17. Recuerde que en Mateo 18:17 la instrucción a la iglesia es que si un creyente se porta mal y no quiere sujetarse a la disciplina de la iglesia cuando ha pecado, debe ser expulsado. Y cuando ese creyente es expulsado, debe ser considerado como gentil
y publicano. Allí la palabra gentil es porque se considera una persona no salva. ¿En qué sentido? En que ya usted no sabe si realmente es salvo o no. Por ejemplo, esos cristianos que siempre viven pecando y dicen, bueno, andan de vacaciones de la fe, ellos no quieren cumplir la palabra de Dios. Usted no los considere salvos. Pobrecitos, hay que orar. No, él es salvo. No, lo que Jesús dice es que debo considerarlo como un gentil y publicano porque su evidencia obviamente no es de salvación. Eso está en Mateo 18, 17. Cada miembro de la iglesia, de las iglesias o de cada iglesia, no es gentil ni es judío, es santo, hijo de Dios. Entonces no es correcto decir yo soy gentil, porque ya nosotros no somos gentiles, nosotros somos iglesia de Dios. Ahora quiero que observe Mateo 18, 17, porque si yo soy expulsado de la iglesia, ¿por qué me consideran gentil y publicano? Porque ya yo no soy miembro de la iglesia. El concepto de iglesia universal es que si usted no va a la iglesia, usted es parte de la iglesia espiritual, no aparece en la Biblia. Más bien en la Biblia, si usted lee bien Mateo 18, 17, una persona que es expulsada de la iglesia local o se va de la iglesia local y no está en la iglesia local, es un gentil. No participa de las bendiciones ni de la gracia de Dios sobre la iglesia. Debe ser miembro de una iglesia local, y si no es miembro de una iglesia local, no es parte de la iglesia. Esto en un futuro que les voy a explicar, muchos cristianos que no van a la iglesia, que no asisten a una iglesia, que no se hacen miembros de una iglesia, no van a estar en el cielo como la novia. Y usted va a decir, ¿cómo así? Va a ver que lo vamos a explicar, van a ser como acompañantes, porque ellos no son parte de la iglesia. El concepto de iglesia universal, hermanos, ha torcido mucho el sentido, y por eso muchos hermanos ahora, muchos creyentes, no estamos diciendo que se pierdan, pero muchos creyentes que no vuelven a la iglesia local y no se inscriben en la iglesia, muchos de ellos creen que son iglesia y que van a recibir todas las bendiciones de Dios cuando Cristo venga, y están engañados. No es cierto. Quienes van a recibir eso son los que son miembros de la iglesia local, no los que están fuera. Y eso lo explicaremos en otro momento cuando hablemos sobre la doctrina de la iglesia. Pero por ahora es algo que tenemos que notar, y sí les voy a explicar por qué ellos no van a ser parte de las bendiciones de la novia de Cristo en el cielo, de las bodas del Cordero. Eso lo vamos a explicar a futuro. Sé que eso le está produciendo conflictos y preguntas a usted. Para ir concluyendo, también hay una cuestión interesante en esto de la Israel, la iglesia y los gentiles, es que la profecía del Nuevo Testamento divide siempre los tres grupos. Por ejemplo, la Biblia dice que Israel será salvo hasta que Cristo vuelva, no antes. Como nación no va a ser salvo un grupo grande de judíos hasta que Cristo venga. Cuando la iglesia cuando Dios arrebate a los santos para formar la iglesia, Dios va a escoger antes de la tribulación 144,000 judíos para que entren a morar, a vivir en el milenio sin morir. No son evangelistas. Su testimonio va a salvar a gente, pero ellos no andan como nosotros predicando el evangelio. Ellos andan huyendo. Y la mayoría de todos van a salir huyendo. Y los gentiles se van a convertir al ver al pueblo de Dios huir. Eso lo vamos a explicar después. Los gentiles salvos durante la dispensación de juicio de la gran tribulación no son parte ni de Israel ni de la iglesia. También lo vamos a explicar con más detalle cuando lleguemos a esa parte. Ellos son un grupo, son parte de los gentiles anteriores. En la ley, los gentiles se salvan guardando la ley. En la gracia se salvan creyendo en Jesucristo. Pero en la tribulación se van a salvar creyendo en Jesucristo y defendiendo al pueblo de Israel. Ese es el requisito, defender a los judíos. Apocalipsis también nos hace una división de los tres grupos. Nos habla de la iglesia, capítulos 2 y 3, de las iglesias, y nos habla de Israel y las naciones, de los capítulos 4 al 20. Entonces hay diferencias bien marcadas en esta parte de la profecía. Para terminar, hermanos, recordemos que la iglesia, no existe una iglesia formada por todos los santos vivos. Existen iglesias. No hay una sola iglesia. En el cielo no hay iglesia todavía. Los santos están arriba.
pero no son iglesia. Le voy a decir por qué no son iglesia. Porque la iglesia, la palabra iglesia significa asamblea, llamados fuera de. Usted para ser iglesia tiene que tener un cuerpo, puede tomar decisiones y estar reunido en un acuerdo, en una asamblea. En el cielo no tienen cuerpo todavía porque no han sucedido las resurrecciones. Entonces en el cielo todavía no hay iglesia. El Señor está teniendo a los santos allá, pero ellos van a ser iglesia, según Hebreos capítulo 13, la gran congregación de los santos, hasta que Cristo venga y lleve a todos los santos al cielo, resucitados, y así formemos la iglesia en el cielo. Aquí existen iglesias, y de una forma institucional hablamos de iglesia, término singular, pero tenemos claro que cada iglesia es individual, independiente, y no hay cúpula sobre ellos. Todos los hijos de Dios, todos los que creen en Cristo, sin importar su iglesia, denominación o lo que sea, todos son familia de Dios. Unos desobedientes, otros obedientes, pero miembros de la iglesia solo si están dentro de una iglesia local. Por eso, los que no asisten a una iglesia deben hacerlo. Andar errantes, están perdiendo bendiciones. Por último, la Biblia es bien clara en cuanto a la bendición de las iglesias. La profecía es muy específica en esto. Apocalipsis 2 y 3 nos deja claro que las iglesias son independientes y nunca una sola iglesia. Eran las iglesias más cercanas y el Señor no mandó una carta a la iglesia, mandó 7 cartas, una para cada iglesia, porque son iglesias, no hay una sola iglesia. Aunque las 7 iglesias están relativamente cerca, como dije una de las otras, Dios manda varias cartas por separado. No existe una asociación, la asociación no hace la iglesia. Nosotros tenemos celebración de asociaciones y eso, que es mundano, eso no forma la iglesia. La iglesia es usted que ha creído en Cristo, se ha bautizado y se reúne fielmente los domingos. Si no es fiel, usted pierde esa parte de ser parte de la iglesia. Por eso es importante que tengamos claro todo ese concepto, porque en la tribulación no hay iglesia y el concepto es diferente sobre la salvación. Por último, les dejo allí el resumen de los pactos. Yo les voy a estar enviando a los hermanos que están en el chat todas estas presentaciones para que las puedan estudiar y van a tener todo esto a color. Creo que, bueno, no creo, está en el libro. En el libro están todas estas referencias, pero en blanco y negro. Ustedes, si los tienen en PDF, lo tienen a color. Es muy pequeño, así que yo les estoy enviando en formato más grande para que lo puedan estudiar. Si usted no tiene el folleto y no tiene tampoco las presentaciones, pídamelas y con mucho gusto se las estamos enviando. Muchas gracias, hermanos, por estar. Disculpen que tengo que correr para poder abarcar temas. Gracias por su fidelidad. Gracias por estar pacientemente escuchando todo este rato. Les agradezco mucho, espero que estén aprendiendo. Los hermanos del seminario, recuerden que hay que entregar una tarea, ya hay hermanos que las han entregado. Los que no lo han hecho, ya viene la otra tarea y eso se acumula, y si al final del curso no entregan todas, no pasan el curso. Entonces los que son del seminario, por favor, ellos tienen un chat aparte para que vayan cumpliendo las tareas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por orar por nosotros y por el ministerio. Termino con una oración y con esto vamos a concluir. Que el Señor me los bendiga. Señor, gracias te damos por este momento. Te doy gracias por los hermanos que han estado todo este rato. Y gracias por habernos bendecido tanto. Y gracias porque nos hablas con tu palabra. Ayúdanos a entenderla. No es perfecto lo que sabemos y quizás en algún momento podríamos errar. Pero Señor, tu palabra nunca falla y nosotros como tu pueblo estamos firmes y sabemos, oh Dios, que son tus promesas, no nuestras interpretaciones, las que hacen posible que todo esto se cumpla. Así que danos fe y confianza y danos esperanza para seguir. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Y el Señor pues les guarde, que el Señor les bendiga.